Y vamos a hablar con una persona que hace un tiempo teníamos ganas de hablar con él, y él es licenciado en Economía, se especializó en el campo de la innovación y el desarrollo productivo en la Universidad de Buenos Aires, es investigador de la Universidad de Quilmes y además trabajó en la Facultad de Ciencias Económicas, y actualmente él desde el 10 de diciembre está a cargo de la presidencia de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la agencia más conocida como I+D+I, que es una agencia que trabaja conjuntamente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que lleva adelante el ministro Roberto Salvarezza. Con quien vamos a hablar y a quien estoy saludando es al economista Fernando Peirano. ¿Qué tal, Fernando? Marcelo Aymar te saluda, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, gracias por el llamado y por la presentación. Vamos a hablar con Florencia, que es una compañera de trabajo, sobre algo que seguramente te ocupará todos los días desde hace bastante tiempo esta parte, que es, bueno, cómo hacemos con el avance tecnológico a nivel laboral, y desde la agencia se trabaja fuertemente por algunas declaraciones que yo te escuché en unos ejes que tienen que ver, creo que con 5 sectores económicos importantes de la República Argentina, que son el agro, la transición energética, el modelo ambiental, la transformación digital y la salud. Nos gustaría que nos comentes, porque la audiencia querría conocer más profundamente, cuáles son los ejes que llevarías adelante en cada uno de estos 5 planes que se traza la agencia. Sí, la verdad que nosotros tenemos una lectura de la potencialidad de Argentina asociada a 3 características que reúne nuestro país. Somos un país, cuando uno piensa en términos de desarrollo, que no tiene restricciones por el lado de la microeconomía, no tenemos restricciones por el lado del acceso a recursos naturales, los tenemos en abundancia, no tenemos restricciones por el lado de las características de nuestra estructura empresarial. Tenemos una buena trama industrial, una buena trama en el agro, en los servicios, la relación entre los fabricantes y sus proveedores es muy interesante, cadenas relativamente largas de elaboración. Y tampoco tenemos restricciones por el lado del conocimiento. Tenemos uno de los sistemas de ciencia y tecnología más diversificados, mejor nutridos, tenemos universidades que destacan a nivel iberoamericano. O sea, no hay restricciones por ese lado, ninguno de estos elementos tampoco, ni los recursos naturales, ni la capacidad productiva industrial, ni la ciencia y la tecnología tampoco se pueden convertir por sí solas en locomotora del desarrollo. Entonces, la clave está en combinar estos 3 elementos. ¿Dónde se combinan mejor? Bueno, si uno piensa en pasar de alimentos simples a complejos, de proteínas verdes a rojas y después alimentos funcionales, más nutritivos. Uno piensa en el campo de la salud, cómo combinar conocimiento en ciencia con atención hospitalaria, con equipamiento médico. Cuando uno piensa en la transición energética, cómo el mundo nos ve como un país con fuentes de energía con enorme potencial. Hoy estamos pensando en la transformación donde va a tener mayor protagonismo el litio, el hidrógeno, Fernando, la energía solar. Sí. ¿Sabés qué? Sobre eso quería consultarte, porque nosotros hace un par de semanas atrás hablamos con uno de los directores de GEMSE, Sí. y lo que nos decía él es que cuando hablábamos sobre el litio, le decimos a la audiencia que, bueno, GEMSE es la recordamos que la agencia estatal o la empresa estatal de la provincia de Jujuy, que trabaja sobre el sector del litio, y lo que me decía él es, a futuro el litio, que hoy es muy demandado, tal vez va a ser como una especie de transición en esta idea de dejar la economía extractivista hacia un paso más interesante, me decía él, que es el hidrógeno. Y sobre eso quería consultarte un poco, sobre que nos expliques, tanto a mí como a la audiencia, cuáles serían los beneficios y si realmente de energías llevadas adelante por medio del hidrógeno, y si además es verdad que el litio podría ser como un pasaje transaccional entre las economías extractivistas, gas y petróleo, y
llegar a esa otra punta que sería imaginaria, la de la energía por medio del hidrógeno. Exactamente, porque hay un cambio en el paradigma, en la forma de hacer las cosas. Cuando uno tiene una sociedad basada en el petróleo, la energía se genera ahí donde se necesita, donde se consume. Pensemos en un auto. En el auto tenemos delante ahí del volante, en el motor, un proceso físico-químico que transforma nafta en energía. La combustión se da ahí. En cambio, cuando pensamos en el nuevo modelo, en el nuevo paradigma, la energía se genera en un lugar especializado, a gran escala, se acumula en baterías que pueden estar basadas en litio primero y después van a estar basadas en hidrógeno, y esto es un vector, lleva la energía realizada de manera mucho más eficiente y le permite consumirla cuando se necesite sin necesidad, entre comillas, de fabricarla ahí. Claro. Este es el cambio que estamos viviendo, que es un cambio que más allá de las fuentes energéticas, además estamos sumando solar, eólica y otras fuentes energéticas vinculadas a la biomasa, es también un cambio de cómo se produce y se consume la energía. Y esto sin duda va a tener un impacto interesante y reestructurante. Nosotros tenemos que llegar a este cambio con protagonismo no solo como usuarios, sino también como productores, y esa es un poco la llave para discutir cómo se reparten los beneficios, cómo se genera empleo. Fernando, llevaste adelante y salió hace muy poquito un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, que alcanza los 230 millones de dólares para apoyar proyectos de innovación y además, eso también te lo quería consultar, a esos 230 millones de dólares el Tesoro Nacional estaría aportando 57.5 millones más, lo cual asciende casi a 300 millones de dólares la cantidad de dinero que se llevaría en proyectos de innovación. Si esto es así, ¿en qué tareas destinadas a la investigación y en qué áreas te imaginás que puede llevarse adelante este préstamo que fue otorgado por el BID para la República Argentina? El préstamo lo acordamos, lo negociamos durante un año para poner una agenda estratégica interesante para la Argentina. Lo vamos a destinar a seguir fortaleciendo la ciencia. Nosotros tenemos un enfoque de un apoyo basal a todas las disciplinas, seguir generando capacidades diversas, pero combinar eso con un enfoque puntual y oportuno en algunos temas, transformar esas capacidades genéricas en herramientas efectivas que permitan movilizar y superar algunos obstáculos. Entonces hay un apoyo a la ciencia, pero también al desarrollo tecnológico y todo lo que es su impacto en lo social y productivo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, en estos 5 ejes que vos señalabas, que para nosotros es la oportunidad de combinar estas 3 características que tiene la micro Argentina: recursos naturales, claro, capacidad productiva, conocimiento científico. Para eso, al desarrollo argentino, sin duda también le falta actores, le faltan más pymes que hagan innovación, le falta combinar el proceso de inversión con el proceso creativo y transformador de la innovación, le faltan más centros tecnológicos, le faltan más servicios especializados, le faltan también más empresas públicas y proyectos estructurantes. O sea, hay que nutrir a esta trama micro de muchos más actores con una orden, con un objetivo, que es el objetivo de generar valor, de tener protagonismo en términos del dominio y capacidad tecnológica, que es la llave, como decía, a tener mejores empleos, a empezar a tener otra dinámica en términos de riqueza. Hacia ahí vamos. Hoy la agencia que me toca dirigir tiene más de 8.000 proyectos en marcha, y esta agencia realmente es un articulador, hace un puente entre lo que ocurre en la universidad, en un laboratorio científico, y su aplicación al mundo productivo, al mundo de las políticas públicas, al mundo social. Tenemos que seguir haciendo este juego de combinación, y hoy estamos al día con los pagos. Hace 1 año y medio esta no era la realidad de la agencia, tenía atrasos enormes. En este gobierno nos hemos puesto al día, y este
refuerzo que implica tener este financiamiento nos va a permitir ir ahora a acciones mucho más transformadoras, no solo poner de pie al sistema de ciencia y tecnología, sino transformarlo en esta dirección que estoy comentando. Sí, porque aparte, bueno, también son áreas que dependen no sé si en específico de la agencia, pero sí del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que es el Fondo Tecnológico Argentino, el FONTAR, el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica. Bueno, sí, me parece que la eso... agencia Sí. está organizada en 3 fondos, ¿no? El FONCID, que atiende a la comunidad científica, ahí a través de 5.000 proyectos nosotros estamos dándole el soporte al trabajo de más de 25.000 investigadores en Argentina. Tenemos el FONTAR, que está apoyando a más de 1.700 pymes hoy con proyectos de innovación, con proyectos de desarrollo tecnológico, y tenemos el FONARSEC, que tiene como misión apoyar, empujar, impulsar a empresas de base tecnológica, esa transformación, esa metamorfosis que en algunos casos se da entre lo que sale de una universidad, un laboratorio y el recorrido a través del mundo productivo, una idea bastante distinta al emprendedor que habitualmente discutimos, Claro. y también la creación de nuevos actores público-privados. Así que la agencia está estructurada en torno a esos 3 fondos, 8.000 proyectos, 1.700 pymes y 25.000 investigadores, más de 200 empresas de base tecnológica. Esa es la cartera que tiene la agencia y que tiene la Argentina. Es una forma de mirar por las apuestas al futuro que hacemos como país desde el sector público. Fernando, en estos ejes de transformación que vos planteabas y que bueno yo te compartí al principio de la entrevista, yo hace algunos años leí un libro sobre cómo se manejaba el sistema económico en Japón y cómo era la cotidianidad de la empleabilidad de la gente. Y ellos lo que decían, no sé si ese modelo después siguió, la verdad que yo nunca visité Japón, pero ellos lo que decían era que, por ejemplo, ante el avance digital tan importante que tenían en su sociedad y en su entramado productivo, en donde la digitalización era algo vital y que sabían que venía con mayor asiduidad día a día, ellos trataban de preservar ciertos empleos que son muy manuales y que podrían ser suplantados por un robot, por una máquina. Por ejemplo, no sé, ir a una estación de metro y tener a una persona que te siga, por más que haya una máquina para sacar el ticket para viajar, esté atendiendo en una boletería y así otras actividades. La pregunta te la hago, Fernando, porque es hacia un lugar a donde vamos y esta transformación digital evidentemente nos lleva a un mundo laboral distinto, y en ese mundo laboral distinto lo que quería era que nos brindases tu pensamiento como titular de la agencia para saber cómo resolvemos este problema, que es el problema que muchas veces se lo ve también desde un lugar hasta temeroso, desde los medios de comunicación, porque medio como que guarda al cuco, mirá que el trabajo que tenés hoy, de acá a 20 años no lo vas a tener más. Y bueno, me parece que también se genera como una especie de temor ante la audiencia que está recibiendo esos mensajes. Pero también por otro lado hay una realidad, pero en el caso de Japón, si esto lo siguen manteniendo, hubo un estado que dijo, bueno, a ver, no voy a poner una máquina a que siga limpiando una estación de metro, voy a seguir contratando un trabajador porque no quiero que ese trabajador después termine yo teniendo que hacerme cargo de un desempleado. No sé cuál es la visión que tenés en cuanto a esto, Fernando. Mira, el cambio tecnológico ocurre, es una tendencia que no se define a nivel de los países, sino en general tiene un rasgo global. Eso no quiere decir que la dirección y el rumbo no esté influenciado por las políticas públicas. El ritmo es muy importante porque eso permite que la transición tenga más ganadores que perdedores. Igual tenemos que señalar que hoy en la Argentina y en muchos países de desarrollo intermedio como la Argentina, es mucho más importante la macroeconomía para definir el empleo que la tecnología. Y Argentina tiene mucho más para ganar que para perder con este cambio tecnológico. Pensemos que lo que está ocurriendo con la digitalización, lo que está transformando sobre todo es las funciones en el ámbito del trabajo y no destruyendo empleo en términos netos. Hay un cambio de composición.
obviamente discutir esto en Argentina se mezcla con un país que ha sufrido fuertes y variadas recesiones, y todos sabemos que cada recesión a veces vuelve a generar el mismo nivel de empleo, permite después recuperar ese nivel de empleo, pero no la calidad del empleo. Pensemos que en Argentina hay 1/3 del mercado laboral de gente que tiene problemas porque no consigue trabajo o está subocupada, y hay un 25% de la gente que trabaja que está sobreempleada, trabaja más horas de lo deseable. O sea, tenemos un mercado laboral muy complejo que ahora está recuperado. Hoy tenemos una tasa de desocupación menor a antes de la pandemia. Estamos recuperando, pero tenemos que trabajar mucho en la calidad del empleo. Ahora bien, la tecnología abre aspectos positivos y negativos, ¿no? Podemos enumerar algunos, podemos pensar que el cambio tecnológico está disolviendo sin duda los servicios rutinarios, poco calificados, no sé, el que atiende en una casilla de peaje, el que atiende en una caja de un supermercado, trabajos que a veces hasta son muy tediosos y no está mal que desaparezcan. También eso viene de la mano capaz que a potenciar algunos servicios. Hoy quizás alguien que da un servicio basado en el conocimiento lo puede exportar, lo puede llevar a otra dimensión, atenderlos en todo el país. Pensemos en un médico, en un psicólogo, en un traductor, en un profesor, en un artista, ¿no?, que puede llevar y llegar a donde antes no llegaba. Así que hay aspectos positivos y negativos. Lo que más preocupa quizás es que se está disolviendo también la idea del recibo de sueldo. Y en el recibo de sueldo está la base de nuestro sistema de protección social, las jubilaciones, las asignaciones familiares y también tributario. Entonces vamos a un mundo donde si vamos demasiado rápido vamos a agudizar brechas que se están dando no solo entre las personas, también lo vemos entre las empresas, ¿no? Claro. Hoy vamos a un mundo de grandes empresas que estructuran sus mercados, donde dominan, y pymes que son mucho más vulnerables. Entonces la gran pregunta es cómo vamos a trabajar con políticas públicas que regulen este cambio, el ritmo del cambio, y mejoren la calidad del empleo. Tenemos que estar atentos a que hay un mercado laboral que se está tomando la forma, viste, ese reloj de arena. Sí, tenemos una parte de arriba más grande, una parte de abajo mucho más grande, y en el medio hay una cintura que se va angostando. Eso que se va angostando y se va a casi prácticamente desapareciendo es el empleo industrial, el empleo rutinario con recibo de sueldo, etcétera. Bueno, los de arriba eligen dónde trabajar, son los que a veces parece que no necesitan de las empresas para generar un ingreso, y los de abajo, al contrario, son los que están muy vulnerables y donde la relación en uno y otros entre empleo y tecnología es muy distinto. Arriba la persona usa la tecnología y abajo parece que la tecnología usa la persona, ¿no? Pensemos en las aplicaciones de delivery como ejemplo extremo. Así que estamos en ese desafío. Fernando, quería hacerte la última consulta y en algún punto siento algún tipo de admiración por tu trabajo, porque un periodista vive de la diaria, está todo el tiempo no teniendo la posibilidad en líneas generales de proyectar. Yo hago estos ejercicios y, por ejemplo, un ejercicio es haber entrevistado a Fernando Peirano, que lo que quería preguntarte era lo siguiente: ¿cómo haces para en la Argentina, que vive todo el tiempo, lamentablemente, la coyuntura cotidiana, más en estos momentos de Parlamentaria 2021, para entrar a tu oficina o trabajar en tu casa y saber que todo lo que vos pensás le ayuda al país en tanto y en cuanto no estés pensando en hoy, sino en un tiempo para adelante? Mirá, hay una Argentina que es así, hay una Argentina creativa, luminosa, el conocimiento también es muchas veces solidario, y me parece que nosotros tenemos que poder conectar y visibilizar esa Argentina. Hay campeones invisibles que conviven con nosotros y que realmente no los vemos, y la agencia hace un trabajo silencioso de potenciar, ayudar, unir todas esas capacidades. Ojalá que todos los argentinos podamos conectar con esto, porque es discutir nuestro futuro, es no esperar el porvenir y lo que otros decidan, sino empezar a ponerle al futuro nuestros valores, nuestras necesidades, nuestras capacidades. Y ese es un poco el desafío
no mío ni de la agencia, sino social, ¿no? Que la política también sea un vehículo para discutir esto, para poder ponernos de acuerdo, para poder hacer estos balances, y yo creo que el Estado argentino tiene estas herramientas, por suerte, tenemos las universidades, tenemos el CONICET, el sistema científico, tenemos muchas pymes que son realmente talentosas. La verdad tenemos que poder hacer una relectura de qué es nuestro país, de qué potencialidades tenemos y cómo nos vamos a parar frente a estos desafíos, como vos traías hoy a la conversación, del cambio tecnológico, de la globalización, de cómo generamos empleo y sobre todo cómo mejoramos su calidad. Voy sobre mis palabras y en contra. Una última chiquitita, información, dato. ¿En cuánto creció la inversión en el ministerio, en la administración de Alberto Fernández en relación con la de Mauricio Macri? Mirá, con Macri cayó el 40% en términos reales, lo que se hacía con 100 al principio de Macri, había que resolverlo con 60 al final. Hemos recuperado mucho de eso y sobre todo hemos logrado aprobar una ley de financiamiento plurianual, que es el compromiso a que los próximos 10 presupuestos del Estado Nacional, el peso de la ciencia y la tecnología va a crecer, va a tener un protagonismo creciente y vamos a llegar al 1% de inversión del PBI en el año 2032. Esto es una base muy buena para los que trabajan en ciencia y tecnología, pero sobre todo es una base para tener mejores oportunidades para los que buscan trabajo, para los que crean, para los que están llevando adelante un emprendimiento o un país que necesita tener más exportaciones y menos importaciones. La verdad que es un camino que tenemos que sostener en términos de rumbo y creo que estamos mejorando mucho las condiciones. Fernando, buen fin de semana, muchísimas gracias por estos minutos, estaremos hablando probablemente de acá un tiempo. Saludos al ministro, a Roberto Salvarezza y gracias. Gracias a ustedes por esta charla, porque es un tema que a veces no se conversa, pero acá está mucho de nuestro día a día. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Quien está hablando con nosotros era el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, más conocida como la agencia I+D+I, que es dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estuvo conversando con nosotros el economista Fernando Peirano en AM 1420 con vos. Nos quedamos, campanita de por medio, hasta las 13.